Junio de 1985. Junio de 2025. En perspectiva, 40 años. ¿Qué pasará en Uruguay y cuál será el lugar de nuestro país en el mundo, teniendo en cuenta la revolución tecnológica tan acelerada en la que estamos inmersos, pautada, entre otras cosas, por la inteligencia artificial generativa, la automatización, la robótica, las redes sociales? ¿Qué puede ocurrir acá en materia de empleo y producción? ¿Habrá uruguayos que se queden sin trabajo? ¿Habrá actividades nacionales seriamente hackeadas? ¿La sociedad uruguaya se volverá más fría, menos humana? ¿O por el contrario, tenemos oportunidades? ¿Hay oportunidades valiosas por delante? ¿Hay algunas que nos permitan ser incluso referentes en algunos rubros? Hoy vamos a discutir sobre estos temas que a muchos nos preocupan. Y vamos a hacerlo con dos voces que se distancian del optimismo galopante que viene de Silicon Valley, pero también se distancian del pesimismo lapidario que otros sectores predican ante los avances tecnológicos. Saludo a los invitados. Estoy con Juan Chapezoni, un empresario con más de 25 años de experiencia en tecnología e innovación. Buen día, Juan. Buen día. Felicitaciones, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Y Pablo Casacuberta, escritor, músico, realizador audiovisual, gestor cultural. Buen día, Pablo. Buen día, felicidades también. Ellos, les cuento, están dedicados a pensar en el futuro, pero además trabajan juntos en proyectos donde convergen la ciencia, las artes y la tecnología para crear productos culturales dedicados a público local y también exportables. ¿Cómo les suena eso a nuestros oyentes? Ya vamos a ir avanzando por ahí. Pero bueno, empecemos ubicando a cada uno de ellos. Pablo, tú primero. ¿55 años? 56. 56. Además de tu actividad como escritor, realizador audiovisual, consultor, sos uno de los fundadores del Centro GEN, con Andrea Aroba. ¿Qué es? ¿Qué es el Centro GEN? GEN es un espacio que hace varias cosas. Primero que nada, genera diálogo entre arte y ciencia. En general, en el Uruguay no suele haber ámbitos específicamente destinados para eso. No, para nada. Creo que cuando ustedes largaron, sorprendieron por ese lado, ¿no? Sí, y además faltaba un espacio donde se generaran proyectos de comunicación y de arte que abordaran la contemporaneidad desde el punto de vista de la ciencia, los cambios tecnológicos. Entonces, una parte esencial de lo que nosotros hacemos es hacer un relevamiento de lo que hay, que parecería una tarea no muy demandante, pero que en realidad es enorme, porque en general no hay nexos entre cada una de estas actividades y se necesita hacer a propósito, digamos, no se hace solo ese relevamiento. Entonces, por un lado relevamiento, ¿y después? Y después hacer proyectos de comunicación que por una parte popularicen lo que está ocurriendo. En general, cuando tú paras a una persona por la calle y le preguntás, le pedís que haga un estado de situación sobre en qué está Uruguay con respecto a la ciencia, a la tecnología, la respuesta suele ser unos 10 años vieja. Las malas noticias viajan rápido y las buenas noticias viajan lento. Entonces a veces tenemos un mapa de la realidad o un arqueo muy pobre de lo que está pasando, que nos impide incorporar, capitalizar y socializar los logros uruguayos. Entonces, una parte esencial es hacer proyectos de comunicación que te permitan saber dónde estás parado. ¿Y qué más? ¿Una línea más para terminar de definir GEN? Y también propiciar que en esos diálogos esa gente que se conoce pueda hacer proyectos que fomenten algo, donde realmente te des cuenta de que esta punta que estamos comunicando, si pisás el acelerador allí, se producen cambios sociales realmente tangibles. ¿Un ejemplo de alguna de esas? La robótica adolescente en Uruguay. Nosotros hicimos una película que fue vista por miles y miles de personas. De hecho, el lugar donde se vio más fue en la India, donde la vieron 45.000 personas. La película Soñar Robots. Soñar Robots. Entonces,
A veces uno piensa que la comunicación es el lugar de llegada después de que se produjo un hecho, pero en realidad a menudo la comunicación es el lugar de partida donde te das cuenta de la dimensión social que tiene un fenómeno y eso te permite ganar voluntades y que la gente tenga un mapa de lo que puede hacer, no solamente de lo que está pasando. Porque, por ejemplo, ustedes destacaban el impacto de todos estos talleres de robótica en el interior, en pueblitos del interior del país, ¿no? Exactamente. A veces, haciendo ese relevamiento, también juntás científicos entre sí y se permite elaborar planes. Nosotros, por ejemplo, nos hemos ocupado bastante de repensar el agro, por ejemplo, por la vía de reunir agrónomos, científicos, personas que tienen algo para aportar. Juan, vamos contigo. ¿Tenés 46? 46. Te dedicaste al sector de las tecnologías de la información durante más de 20 años. 26 años. 26 años. Y con gran éxito, ¿no? Bueno, sí, digamos que sigo contento y feliz con todo lo recorrido. Un poco hacía mucho paralelismo con toda tu historia, muy emocionante, mucha gente involucrada, rompiendo barreras, innovando desde siempre, soñando con un propósito en grande, y así que me tocó tu editorial. Un ejemplo de tu trabajo es la empresa The Electric Factory, quizás, no sé, la más conocida, ¿no? Digamos, la más conocida públicamente, quizás sí. Fue una compañía que para mí fue simplemente nunca fue una compañía, fue una plataforma para hacer, porque yo entendía que el cambio social en el Uruguay era de mentalidad, de sentir que era posible, de soñar y de hacer, fracasar, hacer. Uh-huh. Y esa compañía básicamente lo que me permitió fue, a través de la herramienta que en ese momento estaba incipiente, que era la tecnología y su internet. Desde el año 99 yo instalaba antenas de internet en las azoteas de los edificios, entonces estoy vinculado al internet antes de que fuera cool. Antes de que fuera cool. Exactamente. Antes de que hubiera apagones. Exacto. En este momento tenemos un corte de luz aquí en la radio, ojalá sigamos al aire, vamos a comprobar todo eso. Pero bueno, decías que por eso te interesó y por eso fuiste gratificado con la tarea en The Electric Factory, pero en determinado momento resolviste ¿qué? Resolviste vender, resolviste salir. Sí, salir porque entendía que la oportunidad ya de la tecnología ya se había masificado demasiado, ya casi todo estaba a nivel demasiado tecnológico, estábamos perdiendo otros aspectos para mí fundamentales en el desarrollo de la sociedad, de la humanidad, que los aspectos más blandos, los aspectos más creativos, los aspectos más humanos, digamos, de la conexión cara a cara, del estar físicamente y la experiencia física. Y había sido innovar, contrariamente a lo que mucha gente pensaba, que era innovar haciendo más tecnología y más tecnología, no, innovar volviéndonos quizás más primitivos, volver al origen, más humanos, y ahí mi cercanía con la cultura y con el proyecto de Pablo y André, y termino asociándome con ellos. O sea, tú vendiste tu participación en esas empresas y cambiaste de giro, cambiaste de rubro. No cambié el rubro de la innovación, de la disrupción y de la generar impacto y hacer cosas. Lo que cambió un poquito quizás es el ambiente en el cual me empecé a mover. Empecé a querer aprender más de la filosofía, del teatro, de la escritura, de otros aspectos menos tecnológicos, más análogos, más arcaicos, digamos, de alguna forma, del tema de lo que son las relaciones humanas, porque siento que la innovación y el mundo que necesitamos va más por ahí. Bueno, una pausa breve aquí porque como tenemos esta situación de corte de energía eléctrica extraña, quiero chequear a ver si nuestros oyentes nos están siguiendo, si la transmisión continúa, si estamos al aire pese a todo. Y si no volvemos al origen, la grabamos en cassette y después la publicamos. Vamos a ver qué mensajes nos llegan. Sería uno de los mejores homenajes al origen, decir, bueno, hoy grabamos en cassette. Exacto. Sí, a ver, cuento para quienes nos están siguiendo que el ambiente en el estudio cambió por completo, se apagaron las luces que utilizamos justamente para la emisión en video, se apagaron los monitores, supongo que también están apagadas las cámaras, temo por eso, pero el diálogo continúa. Acá dicen los oyentes que por radio estamos, que al aire está perfecto. Mejor. Por ejemplo en FM también. La versión intimista del programa, me encanta. Exacto. El ambiente en sus 40 años. El ambiente cambió por completo. La luz que entra por las ventanas es escasa hoy porque está nublado.
y adentro no tenemos luz artificial. Entonces estamos como en una charla nocturna. En una cueva. Voy a decir para que la imaginación de los oyentes vuele, que yo a Juan no lo veo, escucho su voz, soy un oyente de lo que tenés para decir. Claro, porque Juan está de espaldas a la ventana. Bueno, pero entonces seguimos, a ver, vamos a continuar así. Decidiste dar ese salto, Juan, y te asociaste con Pablo, Sí. o sea, te sumaste al Centro Gen. Pablo es una persona a la cual es muy especial. Yo ya lo conocía desde hace años, me gustaba mucho su filosofía, su perspectiva de vida. Lo veo una vuelta en un TED aquí en Montevideo, y él dice una frase que me define para siempre, que es: el largo de nuestra vida es finito, pero el ancho depende de nosotros. Ah, tomen nota de esa frase. El largo de nuestra vida es finito, pero el ancho depende de nosotros. Sí, en el sentido de que de experimentar, ¿no? De ensanchar la vida, de que en el subdesarrollo la falta de experiencia, no la falta de conocimiento. Pablo, Sí. ¿podrías ampliar tú? A ver. Yo pienso que hay una herramienta que nos define a los humanos y que a veces la damos por descontado, y es la capacidad de incorporar a través del lenguaje y el contacto experiencia ajena. Es decir, que vos nos contás en tu editorial cómo fue tu recorrido, y ese recorrido a través de esas palabras uno lo internaliza y de alguna manera lo coteja con su propia experiencia. Eso es un privilegio increíble que se vale de una herramienta que tenemos, que es el lenguaje, y me parece que la capacidad de explorar e incorporar experiencia ajena es en alguna medida lo que nos permitió escalar como especie. Y es un don que lo damos por descontado, lo vivimos con absoluta naturalidad, pero a mí siempre me ha producido perplejidad y admiración, y en cierta medida un sentido de privilegio muy grande. Entonces, la cultura es eso en realidad, es poner en la palestra experiencia, y uno como consumidor, productor de cultura, incorporar experiencia ajena y contribuir a una especie de banco colectivo de experiencia. La medida en que eso se hace desde una perspectiva en la cual se incorporan variables de lo que está pasando para desarrollar estrategias colectivas, es la medida que nos permite progresar, digamos. Y entonces, ¿qué ha ido ocurriendo a partir de esta sociedad, de esta asociación? Lo más lindo que ha ocurrido es, en principio, entre nosotros, el intercambio de experiencias, justamente, del conocimiento. Somos personas muy distintas, muy complementarias, y que tenemos un norte en común, que es la visibilidad del talento, la internacionalización de la cultura, el poner a país no solo como un exportador de servicios, sino también un exportador de cultura, de capacidades creativas, de industrias creativas, y eso derrama inspirando y cambiando el mindset de la mentalidad, ¿no? Entonces, eso sumado a las capacidades tecnológicas que hoy hay, para que mi madre cree un cuadro, por ejemplo, o exprese sus pasiones o sus miedos a través de una herramienta digital que antes era imposible porque no sabía ni cómo agarrar un lápiz, eso hace que de alguna manera permea la sociedad, y nosotros podemos inspirar desde nuestras plataformas a que sucede, y cuando sucede algo mágico, darle visibilidad, internacionalizarlo, y que inspire al Uruguay, que no tenés que irte del país para triunfar. Yo le preguntaba hace un rato a Pablo ejemplos, le pedí ejemplos de lo que desde Centro Gen han hecho. Hubo uno, pero podíamos agregar algunas experiencias más. Creo que conviene ir adaptándonos. La verdad es que ha habido muchas experiencias. Nosotros hicimos una serie sobre relevamiento de proyectos científicos en Uruguay con 30 episodios. Hicimos una serie también de muchos episodios sobre artistas explicando en qué medida el arte es una vía de entrada educativa a temas como la biología o la física. El proyecto de HBO con Paulino Mosca. Claro, hicimos una serie filmada en 12 países de América Latina haciendo un relevamiento de arte y ciencia, una serie que se terminó dando en HBO. Tu casa es mi casa. Tu casa es mi casa. Es decir, hicimos 10 proyectos de microdocumentales en Pakistán, mostrando proyectos de desarrollo hechos allí. ¿Cómo es eso? A ver, porque el oyente puede estar saltando sorprendido en este momento. ¿En Pakistán trabajaron? En Pakistán. Pakistán es un país muy particular donde la educación no es obligatoria como lo es en Uruguay. Tiene una estructura social muy compleja, y en general no hay una plataforma que permita divulgar proyectos de desarrollo, y fuimos invitados allí por unos promotores, digamos,
que lo que estaban tratando era de llevar a la palestra pública distintos proyectos de desarrollo, la mitad de los cuales eran hechos por mujeres, en un país no necesariamente fácil para la mujer. Y entonces filmamos allí 10 documentales que permitían entender esos distintos logros y esas distintas potencialidades. Para nosotros es interesante pensar eso también desde una perspectiva latinoamericana. Nosotros hicimos 2 series en toda Latinoamérica, una sobre intercambios científicos, intercambios de conocimiento, otra una serie mucho más artística y mucho más popular, que fue Tu casa es mi casa. Hemos hecho series sobre los procesos creativos y narrados en primera persona por artistas uruguayos. Hicimos una serie sobre procesos creativos de compositores brasileros que filmamos durante 11 años en el estudio Gilberto Gil y que tuvo 267 programas de media hora. 267, ¿van anotando? También creo que es importante otro formato, por ejemplo, libros. Claro, hay publicaciones, ¿no? Hicimos una publicación que ganó el Premio Nacional de Divulgación Científica que fue Mirar la mente, donde 8 neurocientíficos y 8 artistas uruguayos exploraban formas visuales de plasmar procesos mentales. Es decir, siempre hay una intención de conectar cosas y después viene todo el desarrollo escénico que hace GEN, que en general se plasma en espectáculos de gran escala. Iba a agregar eso, iba a poner el acento por allí, porque estábamos muy concentrados en lo audiovisual, ¿no? Quizás películas, series, pero ustedes también desarrollan producciones en el escenario. Bueno, nuestra socia Andrea Aroba tiene una larguísima trayectoria de hacer proyectos muy ambiciosos en el sentido temático y en el sentido de la investigación escénica. Es una figura referente de la danza en lo que tiene que ver justamente con integrar personas, generar espacios de visibilización de procesos que en general se conocían poco. Y contribuyó con una cantidad de otros artistas uruguayos a alzar la vara del trabajo escénico, especialmente en danza contemporánea, que también fue paralelo al desarrollo de nuevas salas, nuevas formas de acceder al público y de una tendencia cada vez mayor a dispersar espectáculos y difundirlos en el interior. Ahí en esa línea hicimos Frankenstein el año pasado, por ejemplo. Recordemos que fue Frankenstein. ¿Y dónde se desarrolló? En la Facultad de Medicina. Claro, Frankenstein fue Andrea Aroba dirigiendo a la Comedia Nacional, que también era una apuesta muy importante por parte de la Comedia Nacional, pedirle a una persona más bien centrada en la danza contemporánea en dirigir un clásico, en versionar un clásico. Y justamente el abordaje que se hizo de Frankenstein fue en qué medida ese texto que tiene que ver con las aprensiones de época acerca de los desarrollos tecnológicos tenía un paralelo con la época actual y las aprehensiones sociales sobre la inteligencia artificial. Es decir, la idea en general es usar todos estos vehículos para poner sobre la mesa temas contemporáneos y en cierta medida preguntarnos colectivamente ¿y ahora qué hacemos? Y en el Solís hicimos también con respecto a las sociedades líquidas, Daniel Cassini en Tikit, y que estuvo muy bueno. Y tú podrás preguntar, o la audiencia, ¿qué tiene que ver esto con tecnología? Bueno, estoy llegando a ese punto porque creo que la charla viene muy interesante. Y va por ahí. Tengo la impresión de que los oyentes deben estar enterándose, en muchos casos, de lo que ustedes hacen, o deben estar atando cabos. Ah, no, claro, yo vi aquel espectáculo, yo vi aquella serie, mirá de dónde venía, pero capaz que el interrogante siguiente que se hacen es, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con las preguntas que se plantearon en la introducción? ¿Qué tiene que ver con el futuro del Uruguay? ¿Qué tiene que ver con los desafíos que un país como el nuestro tiene en el contexto al que estamos recorriendo, ¿no? Bueno, yo creo que ahí ¿les parece que pongamos la pausa en este momento? Por supuesto. Entonces, bueno, yo les había preguntado y ustedes me contestaron de dónde venía cada uno, ¿no? Hasta que se juntaron, hasta que comenzaron a sumar esfuerzos hace un par de años, ¿no? Entonces, a partir de lo que en sus mochilas llevan, encaremos las preguntas, ¿no? ¿Cuál puede ser el lugar de Uruguay en este mundo, teniendo en cuenta nuestro tamaño, nuestra ubicación y con todos esos retos que están arriba de la mesa? Comienzo por decir que una de nuestras vocaciones, lo que te decía, es hacer un arqueo de lo que hay.
Hacer un arqueo de lo que hay es una labor esencial para entender qué podés hacer. Juan y yo, que venimos de orígenes distintos, historias distintas, marcos ideológicos distintos, los dos nos podríamos calificar como posibilistas. Somos personas que tratan de explorar qué es posible y qué hay que hacer. Subrayo ese término, posibilistas. Sí. Y entonces hay una parte que tiene que ver con entender que Uruguay históricamente no fue una mera rémora de procesos industriales gigantes en el mundo. Uruguay muchas veces puso sobre la mesa una fichita individual del país que tiene que ver con su historia, con su manera de concebir el lugar de las personas. Nosotros tenemos una larga historia de innovaciones en el sentido sociológico, en el sentido legislativo, que podés trazar hasta el origen mismo del Uruguay. Desde Hernandarias, que fue un innovador que hizo las cosas no en forma aleatoria, sino a partir de un relevamiento y de una comprensión histórica de nuestro territorio. Artigas, Varela, Valle de Ordóñez, todas las reformas de los últimos 20 años, muchas veces son reformas pioneras que tienen que ver con comprender el lugar que ocupan las personas en la construcción de una trama nacional. Y digo esto porque ahora que nos enfrentamos a estos cambios tecnológicos, justamente la pregunta no es el lugar que van a ocupar las tecnologías, que es una pregunta relevante, pero que no deja de ser un blanco móvil que cambia cada semana, sino qué lugar ocupan las personas y cuáles son los mecanismos para escalar las posibilidades de las personas. Nosotros inventamos un mecanismo a lo largo de los últimos miles de años que es desarrollar trama social, desarrollar intercambios creativos, generar un sistema de colaboración en la que lo humano es esencial. Y en ese sentido es que Uruguay tiene una posición en cierta medida privilegiada, y por eso eso que vos mencionabas, que en general no tenemos el triunfalismo de Silicon Valley, que está centrado en las posibilidades que ofrece la tecnología. Yo pienso que son todas muy interesantes y podemos analizar en detalle cuáles son sus retos y sus potencialidades, pero en realidad el verdadero eje tiene que estar puesto en lo humano. ¿En qué medida estas tecnologías afectan de un modo positivo cómo nos va? Deberían estar los ejes puestos allí. Deberían estar allí, pero justamente por eso te digo que Uruguay no tiene históricamente una posición irrelevante en esta materia. Es bueno que lo acentúes, es bueno que lo marques. Tenemos fundamentos, digamos, hay cimientos, hay antecedentes en los cuales apoyarnos. Sí, y en general hay un historial de tener una capacidad de mirar esto desde una trama social y no desde un lugar cuyo acento es la tecnología per se. A ver, te pediría que desarrollaras más esa parte de la idea. Vamos a decirlo así, nosotros tenemos un desplazamiento a nivel global de determinadas tareas cuyo eje es la eficiencia, es decir, su eje está puesto en los resultados contantes y sonantes. Hay un desplazamiento hacia lo eficiente. El ser humano a nivel individual no es particularmente eficiente, es eficiente en la medida que ha sabido separar su saber y su operar en distintos dominios y generar esquemas de colaboración. Este desplazamiento hacia lo eficiente pone el énfasis en ¿y nosotros qué tenemos para aportarnos? Es interesante la idea de que en este momento vos estás entrevistando a dos personas en virtud de su experiencia como personas. Si pusieras a GPT-4 acá, probablemente en términos de eficiencia de datos sería una fuente interesante, pero realmente ese modelo de entrevista no nos interesa. A nosotros lo que nos interesa fundamentalmente es qué tiene para decir la gente a otra gente y en qué medida se pueden orquestar esas experiencias. Y desde ese punto de vista lo que está ocurriendo es una oportunidad para reevaluar la dimensión de lo humano. Juan, por ese lado. Y bueno, es un poco resume toda la razón de por qué yo entiendo la innovación hacia lo humano y no hacia lo tecnológico. O sea, estos ejemplos que Pablo hablaba son todos ecosistémicos, colaborativos, multidisciplinarios, que no hacen otra cosa que inspirar, motivar, sentir que uno no está solo, esa especie de resistencia humana, ¿no? Como Pablo dice, humanear. Pablo dice, tenemos que humanear más, ¿viste? Entonces nos vamos a la Rambla, al espacio público por excelencia, a conversar y a ver cómo camina la gente, y nos sentamos en la Plaza Independencia a ver a los inmigrantes y a ver al resto de la gente cómo pelea por un rayo de sol.
Y son esas cosas que hacen a esas perfectas imperfecciones que para mí son los que hay que rescatar en el futuro que se viene. A ver, tú con tu actividad empresarial y tus temas de interés has viajado por todos lados. Entonces, esa descripción que hacía recién, por lo menos en un esquema, Pablo, a propósito de la historia uruguaya en materia de innovación, ¿la compartís? ¿Cómo la ves en ese otro marco mucho más amplio? No, la comparto totalmente. O sea, siento que Uruguay es ese pequeño país donde podemos ser de los países más humanos del mundo, utilizando la tecnología como complemento, pero sin olvidarnos del espacio público, sin olvidarnos de la Rambla, sin olvidarnos del cafecito, sin olvidarnos de incorporar diferentes personas de diferentes ámbitos a elaborar proyectos complejos, proyectos, motivar las cosas en vivo, motivar la utilización de inteligencia artificial para que la gente se exprese, para que haya creatividad. Eso para mí es algo que todo el mundo está necesitando a nivel global, es cada vez más importante, y nosotros nos podemos poner adelante. ¿Lo estamos necesitando porque se corre el riesgo de que pase lo contrario? Hay que pensar en términos de riesgo de una manera centrada y no dejarse imbuir ni por los cantos de sirena de que lo que está pasando es la panacea, ni por una mirada apocalíptica. Hay un desplazamiento en el que efectivamente algunos trabajos van a desaparecer. Los trabajos que son, sobre todo, no en una escala de meses, sino en una escala de años, los trabajos que son repetitivos, que tienen que ver con llenar una planilla de Excel reiteradamente, esos trabajos muy probablemente se vayan desplazando hacia la inteligencia artificial. Pero al mismo tiempo, justamente lo que decía Juana, es decir, todas estas dinámicas en las que por una parte parecería que se produce una deshumanización, son una plataforma desde la cual valorar realmente lo que nosotros valoramos. A ver, también hay riesgos de deshumanización incluso en las redes sociales, ¿no? En el lugar que han pasado a ocupar las redes sociales y los teléfonos, en los que, por ejemplo, tantos pasan demasiadas horas enchufados y quizás creyendo que están comunicados con otros mientras desatienden a los más cercanos, por mencionar nada más que una de las tantas situaciones, ¿no? Y ahí también lo humano queda como hackeado, ¿no? Hay una ilusión de proximidad con otros y un desastre de afinidad y de tibieza con los que están en principio justamente más cerca y más directamente relacionados, ¿no? Es que ahí justo el ejercicio que nosotros queremos lograr es no separar eso, no pueden convivir, pero sí tratar de hacer un esfuerzo enorme para que lo colectivo físico siga funcionando, que el intercambio de ideas siga funcionando, que esos chicos mi hijo que está en TikTok y en Instagram todo el día, también se muera de ganas de ir a un baile, se muera de ganas de ir a un teatro, se muera de ganas de ir a compartir un recital de Cosquín Rock en tal lado, porque ahí es donde se abrazan, ahí donde, o sea, esa lucha por humanear, por lo vivido, por lo movimiento cultural, por sentido de sensibilizarte de una manera real, e intercambiar opiniones, creo que es la nueva tecnología, es la resistencia. Voy a decir del futuro. Que además hay una cosa interesante, y es que en todas estas dinámicas que vos mencionás, los actores son humanos, ¿verdad? Somos nosotros los que de alguna manera, ante algoritmos que han sido diseñados para maximizar nuestra atención y generar un flujo continuo de microdosis de dopamina, reaccionamos de este modo. Es discutible eso también, ¿no? Si somos nosotros o si hay justamente grandes corporaciones con gente muy capaz al frente que condiciona y dirige para que hagamos tal y cual cosa. Son algoritmos diseñados para eso, pero en realidad lo que yo digo es, no hay que olvidar que del lado del usuario hay un humano al cual ese estímulo en ese momento le resulta más inevitable, pero que si en ese momento lo llevas a un cumpleaños lo pasa bien. Es decir, ¿cómo generamos un modelo de vínculo donde fomentemos determinados intercambios sabiendo que hay algoritmos diseñados para capturar nuestra atención en otros intercambios menos
valiosos. O supongo que lo mismo podríamos decir a propósito de una tendencia que muchas veces las redes sociales fomentan, que es la de la división, ¿no? La división, el enfrentamiento, ¿no? Bueno, la grieta. Justamente, ¿dónde se limaba esa grieta antes? En los cafés, en la plaza, en la plaza, en la Rambla, en el mano a mano. Entonces, creo que hay que generar instancias donde la gente se encuentre, hay que apostar a la cultura, hay que apostar a ese tipo de escenarios para que la gente vuelva a encontrarse, vuelva a dialogar y pueda estar. Entonces creo que, sumado también a esto que el otro día hablaba con Facundo Ponce León, que es amigo de la casa y un gran amigo nuestro, que también Roberto Bolat, etcétera, esto de la economía plateada, ¿no? En una sociedad que cada vez está más envejecida, la posibilidad de incorporar todos esos conocimientos, esas experiencias vividas que vos acabás de trazar en 40 años a los jóvenes y poder mezclarlos con proyectos que sean transgeneracionales, que a su vez sientas que te divertís, pero estás aprendiendo y estás compartiendo con tu joven. Eso creo que es la innovación del futuro. Además hay dos fenómenos que mencionaste, que los dos en realidad son fenómenos diseñados por humanos y son algoritmos. El algoritmo que te devuelve exactamente lo que vos pensás, pero en forma un poco más radicalizada, y que está diseñado para generar más horas de consumo de pantalla, es un algoritmo, no es una tabla bajada del Sinaí e inexorable e incambiable. Nosotros llevamos unas décadas de testeo de estas técnicas que son horrendas, pero que no son incambiables. No solamente el mecanismo que genera polarización no es incambiable, los mecanismos que generan fidelización tampoco son incambiables. Las compañías de las cuales dependen ese diseño algorítmico no son 1 trillón de compañías, son 3 o 4, y nosotros tenemos que desarrollar, y me parece que ahí va esa mentalidad uruguaya, reformista, exploradora de cambios sociales. Tenemos que plantearnos estos problemas algorítmicos como problemas materiales que no son irresolubles. Exacto. Y acá de vuelta, si bien avanzamos en la respuesta a las preguntas, creo que falta dar un paso más. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de las fuentes de trabajo. Este cuadro que ustedes han ido trazando, ¿qué oportunidades abre? ¿No? ¿Dónde está nuestro lugar? ¿Dónde está lo que los uruguayos podemos hacer? Lo que el Uruguay puede hacer, el papel, el sitio que a nuestro país le puede corresponder en ese nuevo desorden mundial. Lo vemos enseguida. Entonces, sigamos avanzando con nuestra discusión. Nosotros lo que hacemos es identificar campos donde hay un potencial enorme y tratamos de generar diálogo y difusión pública de esos campos. Por ejemplo, acabamos de terminar una serie de conversaciones sobre actores de la iniciativa privada y la academia sobre distintos temas, y justamente la serie tiene como título esa pregunta rectora de nuestro trabajo, que es ¿y ahora qué hacemos? Así se llama. Entonces hicimos una serie de programas en temas como, por ejemplo, el potencial de la industria aeroespacial en Uruguay. A menudo la gente, cuando uno le plantea estas cosas, te dice, pero la industria aeroespacial, Uruguay es un país agrícola ganadero. Bueno, más o menos. En el año 2021, Uruguay quedó rankeado número 9 en el mundo en cantidad de objetos lanzados al espacio. Y eso mucha gente no lo conoce. Y eso mucha gente no lo conoce, y es importante que se conozca a los efectos de incurrir en lo que te decía, un arqueo correcto. Uruguay ha lanzado más de 60 satélites de 110 kilos al espacio. El hecho de que Uruguay tenga estas capacidades, se trata de una empresa transnacional instalada en Uruguay, donde trabajan 38 personas, 34 de los cuales son uruguayos formados en nuestra academia. Estás hablando de Satellogic, ubicada en Zona Franca. Exactamente, no es menor tener esas capacidades, y al mismo tiempo hay interés internacional desde el punto de vista de cómo está ubicado Uruguay en el sentido geográfico, de instalar acá plataformas de lanzamiento.
Se acaba de escuchar quizás a través de los micrófonos una ovación. Se recuperó el servicio de energía eléctrica. Estamos otra vez. Qué bueno que en el momento donde estamos hablando de las posibilidades del Uruguay justamente vuelva la luz. Se hizo la luz. Se hizo la luz. Y así pasa con muchas industrias. Uruguay tiene desarrollos en ciencias de la vida gigantescos que tendrían un potencial económico enorme y que no son ni celebrados ni en general vistos como una oportunidad maravillosa para la iniciativa privada. Uruguay está desarrollando un medicamento sucedáneo nada más ni nada menos que del Ozempic y el potencial económico, además del potencial científico y de desarrollo de la propia academia y de su relación con productos que llegan al público, es enorme. Cada uno de estos encuentros que nosotros hacemos tiene justamente el objetivo de que entendamos estos potenciales, entendamos dónde poner las fichas. Nosotros, a través de plataformas económicas, muchas veces los uruguayos ponemos nuestra inversión en empresas extranjeras. Compramos acciones en empresas extranjeras sin necesariamente entender que nuestro apoyo a iniciativas nacionales realmente tiene impactos posibles muy grandes. Entonces, cuando decís cuál es la propuesta, bueno, la propuesta es dar a conocer, en algunos casos organizar grupos que directamente desarrollan planes. Nosotros, por ejemplo, desarrollamos con un grupo de agrónomos un plan para desarrollar la agroecología en el Uruguay, la producción hidropónica de hortalizas, y esos proyectos son contantes y sonantes, terminan siendo plataformas que se pueden apoyar. ¿Otros ejemplos, Juan? Vamos por tu lado. A mí, mira, por ejemplo, ¿qué abrazar del Uruguay y entender de que hoy somos tenemos el potencial del país de ser inspiración global, no de bajar el mundo del Uruguay, sino del Uruguay? Para mí, todo lo que es la parte de la primer milla de prueba, la banco de pruebas, todas las innovaciones que se generan, que se intentó, se arrancó el año pasado, con el gobierno pasado, con el Uruguay Innovation Hub, y ahora el Uruguay Innova y todo eso, de apostar a la primer milla. Esa primer milla, hay que seguir insistiendo en eso. A ver, si nosotros hacemos, casos concretos para que el oyente se ubique. Si nosotros hacemos lo que dice Pablo, y por ejemplo, desarrollamos testeos de delivery de dron o un lugar en zona franca donde podamos estar haciendo la parte de utilización de tecnología en logística y que eso después a través de la tecnología llegue al mundo, porque estamos a un clic de distancia de que eso se vuelva visible y los medios y el mundo están buscando casos de innovación. Más allá del potencial éxito de esa empresa, lo que permea la sociedad del sí se puede, del cambio al miedo, del cambio que podemos hacer. Yo estoy entusiasmado con el Uruguay y todo esto que estamos haciendo con Pablo, porque siento que es un país donde de verdad nos podemos unir. Estamos a 5 minutos cada uno del otro. La escala ayuda. Totalmente para esto Al que yo revés digo. de lo que puede pensarse, la escala ayuda. Porque antes no tenías la milla del delivery, de la visibilidad, pero ahora la tecnología te permite ser relevante en 5 segundos. Y el cuadro donde esencialmente el valor no es ser competitivo, ganar, cubrirse de gloria, sino hacer algo significativo. Te pongo un ejemplo del potencial que se puede explotar. Nosotros acabamos, y cuando digo nosotros, digo los humanos, acabamos de establecer las propiedades espaciales, la disposición en el espacio molecular de 200 millones de proteínas. Eso es un descubrimiento que no lo hicimos nosotros, pero lo podemos utilizar. Tenemos una academia muy, muy vigorosa en términos de su trabajo a nivel molecular. Ahí es la parte donde empezás a mirar al Uruguay como un repositorio, como un nodo en que este conocimiento se plasma en cosas concretas. ¿Por qué la gente enloquece con Silicon Valley? Porque en Silicon Valley todos se conocían, estaban todos agrupados ahí, los técnicos, los creadores, los financiadores. Y nosotros, el Uruguay es un ecosistema en sí, autorregulado a nivel de valores, porque intentamos todos no recomendar a nadie, que sabemos que no va a hacer las cosas bien, tenemos acceso al gobierno, tenemos acceso a lo privado, y cuando nosotros con Pablo trajimos gente del exterior de primera línea al Uruguay, sí, valoran la conectividad, por supuesto, pero son cosas que tienden al commodity. Lo que terminan valorando es, che,
¿cómo ustedes conocen a toda esta gente? Y lo hicimos todo en 3 días. Y cómo cualquier conversación en un café es interesante. Entonces, o sea, tenemos algo de Silicon Valley, algo del valor de Silicon Valley. El país en sí es ecosistémico. Tenemos ese ecosistema, pero con otros valores. Exacto. Yo siempre pienso que los uruguayos en alguna medida tienen incorporada esa dimensión. Artigas, Varela, Valle de Ordóñez, esa construcción de tejido social. Y todos los últimos 20 años de derechos te muestran la disposición que tiene el uruguayo a abrazar legislación que genere mayor inclusión. Pongo un ejemplo que para mí siempre es muy valioso. Uruguay, que fue el 11º país en votar el matrimonio igualitario, lo hizo sin manifestaciones en contra. Si vos ves la Europa, que se supone que es la de los procesos avanzados a nivel de trama social, hubo manifestaciones multitudinarias en cada uno de los casos donde se implementaron estas legislaciones. En Uruguay no. Es decir, cada vez que hay una legislación que propende a generar vínculos humanos e inclusivos, la gente dice, ¿sabes qué? Eso me representa. Entonces, por supuesto que hay excepciones para todo, pero pienso que en términos generales la mentalidad de la academia, la mentalidad es colaborativa. Entonces, Pablo, Juan, tomamos nota. Hay una base, hay antecedentes, tenemos una historia que nos permite manejarnos, no digo con optimismo, pero con la visión de que Uruguay tiene un papel a jugar y de que en esa materia podemos aportar, incluso podemos destacarnos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para aterrizar, para concretar esas posibilidades? Lo primero en lo que siempre insistimos y que la gente lo da absolutamente por descontado es saber qué tenemos, y saber qué tenemos desde una perspectiva estructural, pública. Fue emocionante en este programa el hecho de que se haya ido la luz, porque justamente fue un ejemplo visual para nosotros de lo que es la disciplina de los humanos buscando soluciones. Mientras nosotros hablábamos con absoluta distensión, ver personas corriendo del otro lado de la ventana tratando de resolver la pregunta fundamental, que es empezar por saber qué se puede hacer con lo que tenemos, cuáles son los desarrollos posibles de lo que tenemos, en qué medida los desarrollos tecnológicos foráneos imbuyen lo que hacemos acá, que va a ser inexorable que lo hagan, en qué medida podemos nosotros aportar uruguayés y trama social a ese proceso, en qué medida lo que se hace acá es una referencia. Juan se refería a qué es lo que pasa cuando vienen extranjeros a Uruguay, que es que dicen, ustedes tienen una trama muy interesante de diálogo y de... el mundo marcha hacia la polarización, pero Uruguay, si marcha hacia la polarización, lo está haciendo a una velocidad bajísima. Ojalá que el destino conserve esa tendencia. Pero justamente lo primero es saber qué tenemos y qué se puede hacer con lo que hacemos, para lo cual conectar gente de distintas disciplinas para generar visiones de país es mucho más importante de lo que parece. Y en particular creo que seguir en la línea del intento, de la prueba y el error, ¿tá? Porque el mundo está necesitando de esos intentos. Es más fácil arriesgarte e intentar acá en Uruguay que en otros mercados más competitivos, más complicados, más caros en otros aspectos. Es más difícil llegar a asesores, a consultores, a amigos que te trabajen de onda, que te den su opinión, poder albergar otras disciplinas antes de tomar una decisión, que en otros lugares del mundo esos están en Stanford, son en una multinacional. Entonces, desde el hacer, inspirar, hacer, darle visibilidad, inspirar, se puede hacer, darle visibilidad, inspirar, porque creo que lo que tenemos que abrazar es la gente que tenemos acá en Uruguay, el acceso a nuestra gente, el talento de nuestra gente, las ganas de hacer cosas que le gustan hacer y no estar simplemente trabajando para las 8 horas. Y eso lo vas a lograr en la medida que generes proyectos multidisciplinarios, que tengas ganas de hacer cosas nuevas, que tiendas una mano a un amigo para hacer. Y eso va a generar un cambio de mentalidad que con la tecnología podemos expandirlo y podemos darle la visibilidad global que antes era muy difícil. Pero ahora estás a un clic de distancia de ver, mirá lo que acaban de inventar Cotelo, Chapezoni y Casacuberta durante un apagón en una nota, que era grabar la nota en cassette y mandarla solo en Word, ¿no? Por ejemplo.
esas cosas en otros lugares tenés procurement, tenés legales, tenés un montón de cosas, son tan difíciles. Y acá no. Y creo que ahí está donde yo abrazo la innovación y la posibilidad de disrupción de este país. En algunas ocasiones ustedes han hablado de una nueva certificación para las empresas. No, eso es un poco hablando con Pablo, obviamente nos gusta imaginarnos cosas, él tiene sus viajes, yo tengo los míos. Yo pensaba que así como en su momento todas las empresas terminaron certificando CB por el tema del impacto ambiental, etcétera, no veo para nada descabellado la posibilidad de tener que, de alguna manera, esto que hablaba Pablo, de hasta dónde la eficiencia y hasta dónde el humano, y poder incorporar, aunque pudieras automatizar en los procesos humanos que hagan que tu compañía sea más rica a nivel empático, más humano y con otros tipos de inputs, como los que Pablo mencionaba recién, con gente corriendo por atrás tratando de dar una solución que quizás que no es la del algoritmo, pero es otra que genera otro tipo de vínculos con las personas. Una certificación H. Ponele, ¿quién te dice? Humana, acordate. Humanista. ¿Qué tan humana es tu compañía? Eso. ¿Qué pregunta? Lo que tiene puedo decir que el Uruguay tiene la chance de ser uno de los países más humanos del mundo. ¿Y esto ustedes perciben que a nivel político existe como inquietud? Porque la última pregunta podría ser: ¿quién tiene que mover acá, no? Obviamente pueden mover los privados, puede mover cada uno de nosotros, pero ¿qué papel le corresponde al Estado, al poder político? Es muy interesante la pregunta que haces porque en general siempre la pregunta que tiene que ver con el potencial de innovación o de cultura de un país es ¿quién? ¿Quién está en condiciones de innovar? ¿Quién tiene la formación como para innovar? ¿Quién tiene la disposición política? Una porción de nuestras interacciones tiene que ver con la academia, los actores, los artistas, los creadores, pero una porción tiene que ver con entender y sondear en qué medida el panorama político está en condiciones de ver este problema con la misma claridad con que la ven a veces los actores de la academia. Y la respuesta, por supuesto, es variopinta. Pero creo que crecientemente, yo siento que un indicador no menor del nivel de conciencia de la clase política es su lenguaje. Cuando vos veías la campaña política por la presidencia, por más que estas fueran simplemente, palabras de moda, todos incorporaron en algún momento la idea de la sociedad del conocimiento, la agregación de valor a través de la innovación. Es decir, muchas veces estos conceptos primero se cuelan en el lenguaje y después lentamente se cuelan en la médula de lo que se está intentando hacer. Pienso que hay un reto en cómo la clase política es capaz de conectar con esa tradición de innovación que no solo imbuye lo legislativo en Uruguay, sino todos los desarrollos que tuvieron que ver con la industria frigorífica son profundamente científico-técnicos, los desarrollos de la genómica en los últimos años, todos esos desarrollos, la medida en que la clase política los vea, no como un injerto en el Uruguay, sino como parte de su trama histórica, es la medida en que podemos dar el salto. Mi diagnóstico acerca de esto es que cada vez más estas ideas están permeando la órbita de la decisión de políticas públicas. Y para terminar, acompañando lo que decía Pablo, el pensar más en nuestra forma de pensar y nuestra forma de hacer las cosas, nuestra idiosincrasia que viene de generaciones, como decía Pablo, y ¿por qué mirar tanto hacia afuera? O sea, ¿qué pensamos nosotros? Esto de aldea de los galos, que siempre Pablo dice que somos los uruguayos. Pensemos nosotros, ¿cuál es el futuro del trabajo? ¿Qué vamos a hacer con el AI? Está bien saber lo que están haciendo los demás, pero quizás hay una manera propia de hacer las cosas. No olvidemos que Uruguay fue pionero en el diseño del futuro del trabajo, implementando la jornada de 8 horas por primera vez en el mundo. Eso fue tan definitorio del futuro del trabajo como los retos actuales de la inteligencia artificial, y a veces nos olvidamos que una porción de las decisiones no son tecnológicas, sino se refieren fundamentalmente a las políticas públicas y a la capacidad de contener y de proteger a la población. Exactamente. Pablo Casacuberta, escritor, músico, realizador audiovisual, fundador de GEN, Centro de Artes y Ciencias. Juan Chapezoni, empresario, emprendedor, con una gran especialización en tecnología e innovación, hoy socio también en Centro GEN. Gracias por acompañarnos esta mañana en esta experiencia que tuvo su originalidad, ¿no? Uno, por el tema que nos habíamos propuesto, y dos, por las condiciones en las que se desarrolló.
esta cosa interrumpida en la que fue cambiando el clima, fue cambiando el ambiente, tuvimos que ir sorteando percances técnicos, a veces con más luz, con menos luz, a veces al aire, a veces fuera del aire, a veces con video, sin video. Lo único que rescato es que, primero, avanzamos, reflexionamos, tratamos los temas que queríamos abordar y que quedó una grabación. Los oyentes no escucharon todo, no recibieron todo, pero quedó una grabación que estará disponible dentro de un rato en nuestras plataformas. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias especialmente por invitarnos en este día tan particular, que en cierta medida es como reafirma el historial de sobrepasar retos que has tenido, no solo vos y el programa, sino todos los uruguayos. Sí. Me gusta esto del arqueo, podríamos hacer como una serie de arqueos y poner al día a la gente de una fecha a la parte. ¿No? En todo perspectiva, ha sido una plataforma de arqueo muy importante que debe ser muy apreciada. Gracias de nuevo, pero retomamos, en condiciones quizás un poco más normales, retomamos este tipo de asuntos, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias.